Buen día, Raúl. Buen día, Germán. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, Buen buen día. día. Muchas gracias por acompañarnos. Buen día, Arturo. Buenos días a todos. Buen día, buen día. Buenos días. ¿Qué tal, Germán? Buen día, Germán. Si te parece, Gabriel, comienzo con la introducción. Vamos. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, les agradecemos por acompañarnos una jornada más en el ciclo Ciencia en tu casa, en Abra Laboratorio de Aprendizaje. Estamos junto a Gabriel León, bioquímico, doctor en biología celular y molecular, y también comunicador de la ciencia, para hablarnos el día de hoy en una sesión más de una breve historia de la alimentación humana. Bienvenido, Gabriel. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes nuevamente en una mañana calurosa acá, al menos en Santiago. No sé si todos están en Santiago o no, pero acá al menos hace muchísimo calor, marcando ya el comienzo de la temporada del final de año, que siempre es bien calurosa. Voy a compartir con ustedes la presentación que tengo preparada para hoy, para poder conversar, generar conversación a partir de un tema que yo encuentro súper interesante. Ahí sí, que es la historia de nuestra alimentación. Y es algo que yo encuentro particularmente interesante porque rara vez pensamos en eso. Sencillamente hay alimentos disponibles, pero no pensamos mucho de dónde salieron, como que estaban ahí. Y me parece que es interesante poder, a partir de lo que entendemos, ¿cierto? De lo que sabemos hoy sobre la evolución de estas plantas principalmente, em, tener un poco de luces con respecto a los complejos procesos que hay detrás de la obtención de estos cultivos que utilizamos como alimento. Y esta historia parte hace varios miles de años atrás, antes de la revolución del Neolítico. Estamos hablando de un periodo de tiempo que va más allá de los 10.000 años atrás en el tiempo. Por aquella época, los miembros de nuestra especie eran cazadores-recolectores. Eso quiere decir que eran principalmente nómades, no estaban demasiado tiempo en un mismo lugar, generalmente se desplazaban y lo que comían lo obtenían a partir de la caza de animales y de la recolección de plantas y frutas silvestres. Y estas actividades ciertamente eran complejas, eran difíciles. Se supone que el lenguaje, el desarrollo de un lenguaje por parte de nuestra especie fue algo fundamental, por ejemplo, para coordinar estas actividades. Y esa fue una ventaja comparativa, por ejemplo, por sobre los neandertales, que no tenían aparentemente un lenguaje oral. Y esa diferencia habría sido fundamental para explicar el éxito de nuestra especie por sobre los neandertales, que es la otra especie de humanos con la que compartimos el mismo espacio y tiempo. Recordemos que además hay unas 8 o 9 especies de humanos descritas más allá del Homo sapiens. Sin embargo, hay un periodo de la historia que es fundamental y que se conoce como la Revolución del Neolítico y que marca el comienzo de los primeros asentamientos humanos permanentes. Aparecen las primeras ciudades y de la mano con eso, o eso fue posible gracias al desarrollo de la agricultura. En el fondo, en vez de recolectar o cazar nuestra comida, la empezamos a cultivar. Comenzamos a domesticar animales y comenzamos a cultivar plantas que eran comestibles. Eso ocurrió en varias partes del mundo de manera simultánea, pero hoy se cree que el primer lugar del mundo donde eso empezó a ocurrir fue en Asia, en el actual Irán, Irak, Turquía, Siria, en esa zona del mundo, donde aparecen las primeras ciudades, las más antiguas, en una zona particularmente interesante desde el punto de vista geográfico, y que probablemente muchos de nosotros escuchamos hablar en el colegio, ¿cierto? El famoso creciente fértil, esta zona que se encuentra entre dos ríos, el Éufrates y el Tigris, y la presencia de estas masas de agua permitió generar el desarrollo de la agricultura de manera sostenible
había agua suficiente para los cultivos y por lo tanto era una zona particularmente buena para comenzar, ¿cierto?, con estas actividades. Por eso además que estos pueblos que están marcados acá en el círculo rojo son particularmente interesantes porque son zonas que se encuentran muy cerca de ambos ríos. Y por lo tanto se trata de una zona que está muy bien irrigada, una zona particularmente fértil y que marca el comienzo de la agricultura. No es el único lugar del mundo donde comenzó la agricultura, pero hoy existe consenso que probablemente es el lugar más antiguo donde se comenzó a desarrollar este tipo de actividades agrícolas. Gabriel, Dígame, te interrumpo. No está avanzando la PPT. ¿no la ven? No, ¿Va? estamos en la primera lámina. Ah, está en pausa por alguna razón. Qué curioso. Déjame ver qué está pasando acá. Tienes toda la razón. Voy a dejar de compartir y la voy a compartir nuevamente. Ahí sí. Están viendo, Ahí sí. Ahí ya, estamos viendo pantalla completa. están viendo perfecto y ahora están viendo el mapa. Sí, ahora sí. Ah, ahora sí, maravilloso. A eso me refería yo, a esta zona del mundo, la que está marcada con un círculo rojo. eh, Turquía, Irán, Siria, Irak, esa zona del mundo, entre estos dos ríos, el Tigris y el Éufrates, y empiezan a aparecer estos primeros pueblos en esos lugares en particular, y se cree, ¿cierto?, que fueron elegidos porque era una zona particularmente fértil, con acceso a agua en abundancia, lo que permitió que en estos lugares del mundo apareciera la agricultura. Insisto, no son los únicos lugares donde se desarrolló la agricultura, no es que la agricultura haya aparecido ahí y luego se movió hacia otros lugares. Se cree que fue desarrollada de manera independiente, pero muy probablemente la evidencia sugiere que este fue el primer lugar donde comenzamos las actividades agrícolas. Ahora, cuando uno piensa en agricultura, piensa en la agricultura moderna. Piensa en tierra que se puede arar, que se puede sembrar, que hay que regar, que hay que cuidar, que hay que fertilizar, que luego se cosecha y luego se come. Sin embargo, hay una trampa con respecto a esta idea. Eh, y la trampa tiene que ver con esto, por ejemplo. Lo que están viendo ahí es The Poison Garden. Es un jardín de plantas venenosas que se encuentra en el Reino Unido. Es un jardín muy interesante. Fíjense lo que dice en la entrada. These plants can kill. Estas plantas lo pueden matar. Y cuando uno empieza a recorrer este jardín, las plantas que hay ahí no son plantas tremendamente exóticas. Son plantas que se encuentran de manera natural en muchos lugares del mundo, pero son tremendamente tóxicas, muchas de ellas letales. Y esto es muy interesante. Resulta que las plantas, a diferencia de otros seres vivos, no pueden desplazarse. Las plantas no tienen garras, no tienen dientes, no pueden correr y por lo tanto, para poder defenderse de los depredadores, las plantas desarrollaron durante la evolución otras estrategias. Las plantas no los van a arañar, las plantas no los van a morder, las plantas no van a arrancar si se las quieren comer, las plantas los van a envenenar. Muchas de las plantas silvestres son extremadamente venenosas y este jardín está lleno de esas plantas. De hecho, al entrar dice, no toque y ni siquiera huela estas plantas. Y de hecho pueden ver en el lado superior derecho de la imagen que se ve como una cúpula, una suerte de jaula, es porque hay plantas enjauladas. Y es porque la gente es muy porfiada y aunque uno les diga que no toquen las plantas, las van a ir a tocar. Y para que la gente no se muera y no demanden al jardín, el jardín decidió tener muchas de estas plantas más peligrosas tras las rejas. ¿Ya? Eh, Ahí tienen, ¿cierto? El aviso. Do not touch, smell or eat any plant. Children must be accompanied at all times. No toque, huela o coma ninguna planta y los niños deben estar acompañados todo el tiempo. Es una clara advertencia de que esto no es un juego. Efectivamente, acá hay un repositorio de plantas que los pueden matar. E insisto, estas son plantas silvestres. Plantas que naturalmente, durante la evolución, desarrollaron mecanismos de defensas que, entre otras cosas, envenenan a los que se las quieren comer. Eso quiere decir que inicialmente la agricultura era una actividad extremadamente peligrosa. Y muy probablemente las plantas que eran más comestibles, aquellas que eran menos amargas, menos venenosas, un poco más agradables, fueron identificadas mediante un exhaustivo y terrible proceso de ensayo y error. Entonces es muy probable que un grupo humano iba caminando y de repente vio un arbusto con unas bayas de color rosado
y había que probarlas para saber si eran buenas o no, y probablemente elegían al más débil del grupo, al que se había fracturado un pie, por ejemplo, y que probablemente iba a morir en poco tiempo, y ese tenía que probar la planta, y eventualmente, si no moría, el resto la podía comer. Pero la cocina y la agricultura de plantas, particularmente por aquella época, era un deporte de alto riesgo, ¿ya? Esto no es un chiste. eh, Hay hasta el día de hoy plantas que crecen de manera silvestre y que son extremadamente peligrosas. Probablemente una de las más famosas, y mi favorita ciertamente, es un poroto que se llama castor bean. Crece en varias partes del mundo de manera silvestre. Se hizo tremendamente popular gracias a una serie de televisión. Este poroto produce una toxina que es una de las toxinas más letales que se conoce, que se llama ricina. La ricina es extremadamente tóxica y una cantidad minúscula, equivalente a la centésima parte del peso de un grano de arroz, los puede matar. ¿Ya? Se hizo muy popular gracias a la gracias a la serie de televisión Breaking Bad, porque en esa serie el protagonista, que era un químico, Walter White, 2 veces prepara ricina a partir de este poroto. Es extremadamente sencilla de preparar, no es para nada difícil, y se usó al menos una vez en la historia para asesinar a alguien. Ese alguien era un periodista búlgaro que desertó durante la época del régimen comunista en Bulgaria y arrancó desde Bulgaria hacia Inglaterra. Y estando en Londres, este señor de apellido Markov, que era periodista, estaba trabajando en la BBC, un día sintió un pinchazo en la pierna. Y ese pinchazo en la pierna fue un perdigón de 1 milímetro de diámetro, que es el que aparece al lado derecho. Es un pequeño perdigón que estaba untado en ricina. Y este señor agonizó durante 3 días y después murió de manera grotesca, ¿ya? Es una droga extremadamente peligrosa. De hecho, la KGB utilizó para dispararle a Markov un paraguas modificado. Es un paraguas que tiene dentro un sistema que puede disparar. Con eso le dispararon en la pierna y hasta el día de hoy ese paraguas se conoce con el nombre del paraguas búlgaro. Parece una historia sacada de una película de James Bond, pero efectivamente, al menos una vez en la historia, se usó la ricina para asesinar a un oponente político, algo que por cierto la KGB ha mantenido en el tiempo, y hasta hace poco tiempo atrás envenenaron con polonio a una persona. Bueno, el polonio es un cuento distinto, pero en este caso se usó una toxina preparada de una planta, un producto 100% natural. Y eso es súper interesante porque tenemos asociado el concepto de natural con las cosas buenas, inocuas, sanas, nutritivas, y la verdad es que la naturaleza nos quiere matar permanentemente. Insisto, las plantas tienen mecanismos de defensa que las hacen en muchos casos intolerablemente venenosas. Y por lo tanto esto de la alimentación natural tiene una trampa, porque mal que mal, hoy nada de lo que comemos es natural, entendiéndolo como una obra de la naturaleza. Y la inmensa mayoría de las plantas que ustedes comen hoy son producto del ingenio humano. No son una creación de la naturaleza, son una creación humana. Hace unos 30.000 años atrás, los seres humanos comenzaron lentamente a domesticar al lobo gris europeo, que es el animal gigante que aparece al fondo en esta lámina. El lobo gris europeo es un animal silvestre, es un animal salvaje. Y se cree que hace unos 30.000 años, en partes de Europa, lentamente este animal comenzó a formar un vínculo con los seres humanos. Se cree que muy probablemente los restos de la comida de los humanos eran explorados por los lobos y lentamente se comenzaron a acercar a nosotros. Y es muy probable que en ese ejercicio de cercanía, los lobos que eran menos tímidos y probablemente menos violentos, comenzaron a generar un vínculo con los seres humanos. Tal vez un lobo herido, o eventualmente, como les digo, un lobo que naturalmente era menos agresivo. Y eso hizo que los seres humanos lentamente comenzaran a domesticar a este animal. Esa proximidad, esa cercanía probablemente hizo que originalmente fueran capturados, convivían con nosotros, probablemente nos atacaban en algún momento. Fue una relación compleja, pero con el paso del tiempo fuimos seleccionando a lobos que eran cada vez más dóciles, lobos que al mismo tiempo eran cada vez más pequeños. Ocurrieron cambios físicos durante este proceso de domesticación.
Los cráneos se hicieron más pequeños, las orejas se cayeron, las colas se hicieron más cortas, las patas se hicieron más pequeñas y ciertamente el carácter del animal también cambió. Y cambió porque nosotros permanentemente seleccionamos de cada camada de lobos a los más dóciles. Al resto probablemente los eliminaban. Se quedaban con los más dóciles y esos eran los que se reproducían. Y en el tiempo fuimos seleccionando a animales más dóciles y más pequeños, hasta que en un momento, hace unos 30.000 años atrás, apareció un animal nuevo, el perro. El perro es un producto de la domesticación por parte de los seres humanos del lobo gris europeo. Eso quiere decir que si en este planeta no existieran seres humanos, tampoco habría perros, porque los perros no son producto de la historia evolutiva de este planeta, no son producto de la selección natural, son producto de lo que Charles Darwin llamó selección artificial. Es la mano del hombre la que seleccionó a este animal, no la selección natural. Nosotros, a través de la cruza cuidadosa de individuos que eran menos agresivos, y con el paso del tiempo, obtuvimos un animal completamente distinto, el perro. La domesticación del lobo por parte de los seres humanos para obtener una especie distinta que es el perro es un ejercicio que se repitió con las plantas. Y hoy la inmensa mayoría de las plantas que ustedes comen, de cualquier planta que vean en un plato de ensalada, es producto de este mismo proceso. No son plantas silvestres, no son producto de la naturaleza, son producto del ingenio humano, que a través de un esfuerzo que ha durado miles de años, nos permitió domesticar las plantas y en el camino transformarlas para obtener productos de mejor calidad, de mejor sabor, que no nos van a matar y que son más nutritivos. La planta que están viendo en esa imagen, la planta que están viendo en esa imagen es la planta más importante en la historia de nuestra especie, lejos. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien sabe qué es eso? Pueden abrir su micrófono y comentar. ¿Habían visto esa planta alguna vez o saben lo que es? Bueno, la planta que están viendo ahí es el trigo. Lejos, la planta más importante en la historia de nuestra especie. Hoy, la mayoría de los habitantes del planeta obtiene la mayoría de las calorías que consume todos los días de productos derivados de esta planta, el trigo. El trigo apareció en Asia. Uno de los primeros, probablemente el primer cultivo que fue domesticado por los seres humanos. Y hoy entendemos bastante bien la historia evolutiva de esta planta y está muy claro que la mano del hombre fue tremendamente importante para seleccionar esa planta. No es una planta que apareció sencillamente por azar o producto de la selección natural. Apareció por acción directa de los primeros agricultores que vivieron en nuestro planeta. Lo que están viendo ahí es el árbol familiar del trigo. La planta que aparece en el extremo derecho de la imagen, esa que dice AABBDD, ese es el trigo. Pero a la izquierda aparecen otras 3 especies distintas de trigo, que están marcados como AA, BB y DD. El origen del trigo es fascinante, porque es un híbrido alohexaploide. ¿Qué quiere decir eso? Todos ustedes, yo también, tenemos 2 genes de cada tipo. Y eso porque tenemos la información genética que heredamos de ambos padres, de la mamá y del papá. Eso quiere decir que para un gen determinado, el gen Abra, tenemos la copia paterna y la copia materna. Eso quiere decir que somos diploides. Tenemos 2 copias de cada gen que derivan del genoma de cada uno de nuestros padres que nosotros heredamos. El trigo que aparece ahí como AA es un trigo diploide. Tiene 2 copias de cada gen y su genoma es el genoma A. Genoma A que heredó de la mamá y genoma A que heredó del papá. Y eso hace que sea AA. Lo mismo pasa con el trigo B. Es una especie distinta que tiene un genoma que se llama B y heredó la mitad de su genoma del papá y la otra mitad del genoma de la mamá, BB. Y el trigo que aparece ahí marcado como DD es la misma historia, es otra especie de trigo que tiene un genoma que se llama D y heredó la mitad de su genoma del papá y la otra mitad del genoma de la mamá. Por eso que es DD. El trigo
el trigo comercial, el trigo de primavera, el Triticum aestivum, el famoso trigo panadero, es AABBDD. Tiene 6 genomas distintos que vienen de 3 especies diferentes de trigo. Por eso que es un halohexaploide. 6 copias de cada gen y que además vienen de especies distintas. Por eso que es halo, de especies distintas, hexaploide. 6 copias de cada gen. Es un monstruo genético. Y hoy se cree que la evolución y la aparición de esta especie de trigo tiene mucho que ver con el hecho de que se formaron híbridos, probablemente de manera espontánea, pero los primeros agricultores se dieron cuenta que esos híbridos eran mejores que el trigo silvestre y los seleccionamos a propósito para cultivarlos. Y con el paso del tiempo, este trigo halohexaploide, AABBDD, se convirtió en el trigo favorito de todos los agricultores, porque el grano es más grande, es más fácil de moler y el producto que se obtiene, que es la harina, es más nutritivo. Todas esas características hicieron que hace unos 10.000, 8.000 años atrás, ese trigo, el halohexaploide, fuera seleccionado por los agricultores para producir la planta más importante en la historia de este planeta. No es el único cambio que ha experimentado el trigo. Este es un cuadro de un pintor estadounidense muy famoso que muestra a un soldado de la Guerra Civil de Estados Unidos que está volviendo a su casa. Y en el camino este soldado se incorpora a las labores de cosecha del trigo que se crecía por aquella época en Estados Unidos. Estoy hablando del siglo XIX, ¿ya? Fíjense en el alto de las plantas de trigo. Le llegan a la cabeza al agricultor o al hombro, ¿cierto? Son plantas altísimas. Ese es un campo de trigo en el siglo XIX. Este es un campo de trigo moderno. Miren dónde llega la planta. No le llega ni siquiera a la cintura a los agricultores. Las plantas de trigo se achicaron a la mitad en los últimos 100 años. Perdieron la mitad de la altura. Ahora, no es que la perdieron, no es que se distrajeron, ¿cierto? Dicen, no, nosotros la cambiamos. Científicos como Nazareno Strampelli, un genetista italiano que trabajaba con trigo, ahí de hecho esta foto maravillosa lo pueden ver con pinzas, seleccionando los granos de trigo que está estudiando, y particularmente este señor que está aquí, Norman Borlaug, uno de los héroes más grandes de la historia de este planeta, Premio Nobel de la Paz del año 1970, que gracias a sus estadías de investigación en México y particularmente en la India, generó variedades enanas de trigo, que son estas, que son las que se cultivan actualmente y que fueron fundamentales para salvar la vida de millones de personas que de otra manera habrían muerto de hambre. ¿Por qué es tan importante este cambio? Porque estas plantas de trigo que están viendo aquí, las que son altas, gastan un montón de energía en producir un tallo que no tiene granos de trigo y que no sirve para nada. Y lo que hizo el trabajo de Nazareno Strampelli, el genetista italiano del trigo, y de Norman Borlaug, el genetista estadounidense del trigo, fue conseguir estas variedades enanas, que ya no gastan energía en hacer un tallo gigante, sino que ahora esa energía es la mitad, y el resto de la energía se ocupa para producir granos más grandes y nutritivos. Eso quiere decir que 1 hectárea de este trigo rinde muchísimo menos que 1 hectárea de este trigo. En el mismo espacio pueden obtener una cantidad enorme de trigo con un valor nutricional más alto, lo que salvó de morir de hambre a millones de personas alrededor del mundo, gracias al trabajo de estos 2 científicos, Nazareno Strampelli y Norman Borlaug. No es casualidad, es un trabajo metódico, larguísimo, que toma décadas y que se llama selección artificial. Y ese trabajo, a través de la cruza selectiva entre individuos de características deseables, permitió generar las variedades modernas de trigo y que hoy son responsables de producir el trigo que se vende en el mundo. No es una planta que apareció, es una planta que es producto de la actividad y del ingenio humano. Ahí hay otra planta que ustedes comen habitualmente. Esta es más difícil, esta es mucho más difícil. Este es el ancestro silvestre de una planta que ustedes comen particularmente en verano. ¿Alguien se anima con una identificación de esta planta?
Es difícil. Les voy a dar algunas pistas. Viene de México. Actualmente no es verde, es amarilla. Actualmente no está desnuda, viene envuelta en unas hojas. ¿Puede ser maíz? Es el maíz. Muy bien, Raúl. Lo que están viendo ustedes ahí es el ancestro del maíz, que se llama teosinte. El teosinte fue una planta que fue cultivada por las culturas mesoamericanas. Y ese es el maíz original. Ese es el maíz que había en la naturaleza. Y las culturas mesoamericanas consiguieron domesticar variedades mutantes de maíz. Y se cree que solo 5 mutaciones en 5 genes que fueron seleccionadas por nuestros ancestros permitieron transformar el teosinte en la planta que aparece aquí a la izquierda y convertirlo en la planta que está a la derecha. Hay diferencias que son fundamentales. El teosinte es una planta que tiene múltiples ejes de crecimiento, tiene varios tallos. El maíz, si han visto alguna vez una planta de maíz, es un tallo único. Es un tallo único que produce flores a lo largo de este tallo. El polen está arriba, los óvulos están abajo, y el polen de una planta fertiliza los óvulos que están abajo y produce este fruto que ya no tiene 13 o 15 semillas, sino que tiene 500 semillas, 800 semillas, que además no son duras, sino que son blandas cuando se cocinan y que tienen un valor nutricional que es distinto. Es más, hoy tenemos variedades como esta que está aquí, que parece una variedad photoshopeada, pero esta planta existe, ¿ya? Es el Glass Gem Corn, y es un maíz que fue cultivado por las culturas estadounidenses antiguas, por los indígenas estadounidenses que seleccionaron a través del tiempo estos granos en particular, que son una maravilla. Y ese maíz existe y fue seleccionado por los agricultores. Esa es la historia evolutiva del maíz. La planta más importante es, el maíz es el equivalente americano del trigo. Y hasta el día de hoy, en México, la cocina tradicional usa tortillas de maíz. Las tortillas de trigo son mucho más nuevas. Llegaron, de hecho, con los españoles. El trigo no se conocía en América. Y de hecho, el maíz no aparece en la Biblia, porque es una planta originaria de América, que no se conocía en Europa y tampoco en Asia. Así como también las papas, los tomates, el chocolate, el maní y otras plantas que son de origen americano y que no se conocían en Europa, ¿ya? Esa es la historia evolutiva del maíz, la planta más importante de América, el equivalente americano del trigo. ¿Se animan con esta? Este es el ancestro de otra planta que ustedes comen regularmente. Esta es un poco más fácil. Si alguien se anima a identificarla, abre el micrófono ya, ¿verdad? ¿Podría ser el apio? Por ahí, por ahí, por ahí. Esta planta es la zanahoria. La porción comestible es la raíz y esas son las zanahorias que nos dio la naturaleza. Que no se parecen en nada a las actuales, ¿cierto? Muy probablemente las zanahorias actuales se las debemos en parte, y esta es una historia muy interesante, a este señor que está aquí. Este señor fue el líder de la revolución holandesa o de los Países Bajos en contra del dominio español, ¿ya? En 1600, a mediados del siglo XVII, los Países Bajos estaban sometidos al control del rey de España. Eran básicamente una colonia española. Y este señor, William d'Orange, organizó a la resistencia de los Países Bajos, organizó a un ejército, incluso en el exilio, y consiguió derrotar a los españoles, otorgándole en la práctica a los Países Bajos la independencia de la corona española. William d'Orange fue entonces el líder de la revolución holandesa. Y se cree que debido a que este señor pertenecía a la casa d'Orange, de los naranjos, los agricultores holandeses fueron los primeros en cultivar una variedad mutante de color naranjo de la zanahoria, que es el color más común de este cultivo el día de hoy. Y de hecho, la casa del rey, que es la casa de los Orange, de los naranjos, es lo mismo que explica por qué la camiseta de fútbol de Holanda es de ese color, porque hace un homenaje a la casa real de el que lideró la revolución de la independencia holandesa. Si bien no existe evidencia concluyente que sugiera que efectivamente este fue
la motivación principal de los agricultores para el cultivo de estas zanahorias, es decir, no hay un escrito que diga que un agricultor específicamente las cultivó por el color debido a la caza real, el hecho de que estas zanahorias hayan aparecido originalmente en Países Bajos sustenta esta idea, ya que la única diferencia que estas zanahorias tienen con las otras que se cultivaban en aquella época era el color. Por aquella época las más populares eran las amarillas, las blancas y las moradas. Las zanahorias de color anaranjado aparecieron recién en el siglo XVII, fueron cultivadas extensivamente en Holanda y muchos historiadores creen que la única razón por la cual estas zanahorias fueron cultivadas fue por razones políticas, para rendirle honor a la casa real de la persona que lideró la independencia de Holanda del gobierno de España. Es una historia fascinante que mezcla política con agricultura. Esa planta que está ahí es una planta silvestre. ¿El ancestro de qué planta que comemos particularmente en esta época? Es un cardo. Se me ocurre que puede ser relacionado con la alcachofa. Es la madre de la alcachofa. Esa que está ahí es la madre de la alcachofa. Es una planta que está llena de espinas, es muy fibrosa, difícil de comer, pero el cultivo selectivo y cuidadoso de variantes de esa planta, que eran más blandos, menos fibrosos, más sabrosos y menos tóxicos, nos permitió generar las actuales alcachofas. Pero esa es la planta original. Las bananas, por cierto, se llaman bananas, no plátanos. Los plátanos son otra especie. La banana, la fruta más popular del mundo, no es la que está ahí abajo, sino que es la que está arriba. Es una fruta pequeña y está llena de semillas. Es más parecido a una chirimoya que a una banana actual, ¿ya? Pero ustedes probablemente nunca han comido una banana que está llena de semillas, porque nunca han comido las bananas naturales, las bananas silvestres. Lo que ustedes comen son la variante mutante triploide que está abajo. La variante triploide de la banana apareció en el siglo XVIII en Jamaica. Fue un accidente genético y fue cultivada inicialmente por un pirata que la distribuyó por el resto del mundo. Y el hecho de que sea triploide es fundamental. Yo les dije que al principio que todos nosotros somos diploides. Tenemos dos copias de cada gen, ¿cierto? Una que heredamos del papá y una que heredamos de la mamá. Bueno, esa banana que está ahí por un accidente genético es triploide. Tiene 3 copias de cada gen. En general, los seres vivos triploides son estériles. No pueden formar gametos funcionales y por lo tanto la banana que está ahí nunca produce semillas. Pero ustedes saben que las semillas son fundamentales para las plantas, porque se reproducen por semillas. Bueno, si esta banana no produce semillas, ¿cómo diablos se reproduce? Bueno, por nosotros, po. Los seres humanos tienen que cultivarlas. De nuevo, si no hubiera seres humanos en este planeta, no habría bananas como las conocemos, porque las bananas en la práctica son estériles, porque son triploides. Nosotros las cultivamos a través del corte de patillas. Se toma un pedacito de la planta de la banana, que no es un árbol, es una hierba gigante, se planta en otra parte, eso se llama clonar, es una copia genética exacta de ese individuo, y esa banana crece, forma un árbol y vuelve a producir frutos. Pero si nosotros no la cultivamos, no habría bananas, porque las bananas en la práctica son estériles. No solo eso, son todas genéticamente idénticas. Son todas clones, lo que es extremadamente peligroso porque quiere decir que son muy susceptibles al ataque de los patógenos. De hecho, las bananas que nosotros comemos actualmente son de una variedad que se llama Cavendish, que es relativamente nueva. Hace 100 años atrás, las bananas más populares eran las Gros Michel, que ya no existen. ¿Por qué? Porque fueron arrasadas por un hongo que afectó principalmente a Panamá, que era el país más importante para la producción bananera, y desaparecieron las bananas Gros Michel. El hongo, Phytophthora, despachó a todos los bananos, los mató a todos. Y tuvimos que generar una variedad nueva, que es la Cavendish, que es la banana actual, pero ya apareció otro hongo de la misma familia que está amenazando a los cultivos de banana actual y es posible que arrase con todos. Así que los científicos están buscando otra variedad de banana que sea parecida a la Gros Michel o a la Cavendish, pero que además sea resistente a este hongo, ¿ya? Pero todas las bananas del mundo son clones,
triploides estériles, producidos Gabriel, o seleccionados por el hombre. Dígame. mira, yo tengo varias preguntas que hacerte, pero te las voy a hacer al final. Pero Ujú. me interesa ahora que estás tocando el tema de la banana. Y, ¿qué papel juega el tratamiento de los estudios transgénicos para y, poder, desde la ciencia, Ya, sí, evitar estos peligros de que sucede como la extinción de alguna ya, especie de cosas comestibles? O sí. sea, vegetales Sí, es una muy buena pregunta, Raúl. De hecho, la, la, in- la biotecnología agrícola, y lo que entendemos como, voy a poner comillas, transgénicos, que es una palabra muy, muy grande, pero la biotecnología agrícola, una de las preocupaciones que tiene es tratar de producir cultivos que sean más resistentes al ataque de los patógenos, ¿ya? Sin embargo, en el caso de los frutales es muy difícil, es bien complejo. La mayoría de los cultivos transgénicos que actualmente existen en el mundo corresponden a unas tres especies: eh, maíz, algodón, soya. Maíz, algodón y soya. Y las características que se les entregó a estos cultivos a través de la transgenia es la resistencia a un tipo de herbicida y la resistencia a un tipo de patógeno. Y han sido bastante exitosos porque permiten reducir la cantidad de pesticidas que se usan en el campo. Existe una polémica particularmente con respecto al acceso a esta tecnología, porque muchos de estos cultivos están patentados. Sin embargo, es importante mencionar que todos los cultivos comerciales, sean o no transgénicos, están sometidos a un proceso que es similar al patentamiento, que es la protección de las obtenciones vegetales, la famosa UPOV que se discutió hace un tiempo. La fruta que ustedes compran en la feria no es fruta silvestre, es fruta que fue seleccionada por un mejorador, que puede ser una universidad, una empresa, un centro de investigación o un agricultor, ¿ya? Pero son variedades comerciales que tienen nombre y que están registradas. Y la universidad, centro de investigación, empresa o agricultor que la desarrolló, la puede proteger de manera oficial y durante 20 años tiene el derecho exclusivo de explotación comercial de ese cultivo. En la práctica funciona como una patente, independiente que sea transgénico o no. ¿Ya? Entonces, el tema de los derechos de autor, entre comillas, hoy día es parte de la industria agrícola. Y de hecho ha habido casos famosísimos. Hay uno de un agricultor chileno que durante 20 años o 10 años, algo así, generó una variedad distinta de ciruela. Y la gracia de esta variedad de ciruela es que era muy tardía. Y eso quiere decir que este señor cosechaba ciruela cuando nadie tenía ciruela. O sea, tenía un dominio del mercado porque había conseguido retrasar la floración del árbol. Y eso le otorgaba una ventaja comparativa. Era una ciruela buena, pero además crecía en una época donde nadie tenía ciruela. Y este señor patentó esa variedad, le puso el nombre de su nieta, y un día descubrió que un packing de su región, acá en el sur de Chile, estaba exportando la ciruela, pero él no se la había vendido. Y descubrió que le habían robado la ciruela, la habían sacado del campo, la estaban creciendo, y él demandó a la empresa y ganó la demanda porque él era el dueño de los derechos de obtención. Y tuvo que negociar y le tuvieron que pagar varios millones de dólares por estar explotando comercialmente un cultivo que no era de ellos, ¿ya? Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, la biotecnología agrícola y la transgenia se está utilizando para tratar de proteger a estos cultivos, pero en el caso de los frutales es difícil. Hacer biotecnología agrícola con frutales es bastante, bastante complejo, pero se están haciendo algunos esfuerzos para proteger a este tipo de cultivos. Es más fácil con plantas como el maíz, como la soya, como el algodón, pero en plantas como las bananas, por ejemplo, es difícil. En el mundo hay una variedad de manzana transgénica, que es una variedad que fue producida por una empresa pequeña en Canadá, y la gracia de esta manzana es que cuando tú la muerdes y la dejas un rato al aire, no se pone café, no hay pardeamiento, ¿ya? Y eso hace que se elimine menos comida, porque muchas veces los niños, las personas comen una fruta, ven que está media fea y la botan. Entonces, para reducir la pérdida de alimento, se usó esta tecnología. Pero efectivamente es una herramienta que se podría utilizar para salvar algunos cultivos de la extinción. Esa planta que está ahí, el ancestro silvestre, ¿de qué planta les tinca que puede ser? No es tan difícil. Esta es la madre del tomate. Una planta que viene de Perú, Chile, del norte de Chile, sur de Perú. Originalmente era así, extremadamente venenosa, como todas las plantas de la familia de las solanáceas.
las plantas de la familia de las solanáceas producen varios compuestos que son bien tóxicos y tienen efectos fisiológicos impresionantes. Uno de ellos es la atropina, también conocida como beladona o mujer hermosa. Y las mujeres en la antigüedad se echaban gotas de esta planta en los ojos porque dilata las pupilas. Y eso hacía que tuvieran una cara más atractiva. Pero si ustedes ingerían esa sustancia, se podían morir. De ahí viene el nombre de beladona o atropina. La atropa beladona, una planta tóxica de las familias de las solanáceas que crecía en Europa. Bueno, el tomate viene de esa familia, de las solanáceas. El tomate fue domesticado por las culturas mesoamericanas, o sea, viajó desde Perú hacia México, llevada por el hombre, obviamente. Y fueron los agricultores mesoamericanos quienes las domesticaron y la convirtieron en el actual tomate, que de hecho, la palabra tomate viene del náhuatl, del idioma de los aztecas, ¿cierto? Tomatl, que quiere decir fruto hinchado, ¿ya? El tomate se convirtió también en una planta tremendamente importante para las culturas mesoamericanas y fue llevada por los españoles a Europa. Las variedades amarillas y rojas fueron las primeras en llegar. A Italia principalmente llegaron las amarillas. ¿Alguien sabe cómo se dice tomate en italiano? Tomate en italiano se dice pomodoro, que es una contracción de la palabra pom dog o manzana dorada. Y es porque los primeros tomates que llegaron a Italia eran amarillos y no se comían, se usaban como adorno. ¿Por qué? Porque los europeos sabían que el tomate, por su apariencia, estaba emparentado con la tropa peladona, era una solanácea, y le tenían pánico, pensaban que se podían morir, ¿ya? Así que les costó un montón ponerse a comer tomates. Lo mismo pasó con las papas. La gente tenía terror de comer papas porque no estaban en la Biblia, son plantas que vienen de Chile y Perú, y porque además eran de las solanáceas, que son estas plantas tóxicas. Y Parmentier, que era un químico francés, tuvo que hacer enormes malabares para convencer a los franceses de que comieran papas. Y entre otras cosas, tuvo que organizar bailes donde la gente usaba flores de papa acá en la solapa y todos los platos estaban hechos de papa. Ya invitaba a gente de la realeza y qué sé yo para que comieran papa y todo el mundo se entusiasmara y no hubo caso. La gente no quería comer papas porque les daba terror. Y la gran solución de Parmentier fue cultivar papas en los jardines reales en París, custodiados por la Guardia Real. Y la gente asumió que ese cultivo era muy importante porque estaba la Guardia Real y en un momento Parmentier ordenó que la Guardia Real se fuera. Y el cultivo ahora, sin guardia, fue saqueado por las personas que lentamente comenzaron a comer papas. Pero costó mucho, porque eran solanáceas que eran plantas consideradas tóxicas, y de hecho son tóxicas, por los europeos. Hoy por hoy, lo que más echamos de menos de los tomates antiguos es el sabor, ¿cierto? Y cualquier persona que haya comido tomates de los clásicos dice, bueno, los tomates de antes eran mucho más ricos, ¿ya? Ahí tienen una foto de un mercado en España donde venden los dos tipos de tomate. El tomate actual, que está a la izquierda, ese tomate rojo, redondo, que parece sacado de un casting, que no tiene ninguna mancha, ninguna imperfección, pero que no sabe rico. Y a la derecha tienen el tomate rico, el tomate antiguo, ese clásico, que es el sabroso. ¿Ven alguna diferencia importante más allá de las diferencias físicas entre los tomates? ¿Qué otra diferencia ven? En el cartelito, el El precio. precio. El tomate industrial actual cuesta 7 veces menos que el tomate tradicional rico. ¿Por qué un tomate puede costar 7 veces más que otro? Porque es mucho más difícil de cultivar. Los tomates tradicionales son una pesadilla. En cada mata, cada fruto madura en una época distinta y por lo tanto la cosecha no se puede automatizar. La cosecha es manual. El agricultor va viendo cuáles están listos y esos va cosechando. El tomate que ven a la izquierda, ese rojo, redondo, perfecto y que sabe horrible, ese tomate es un mutante que apareció a principios del siglo XX en Estados Unidos. Y los agricultores los seleccionaron porque la maduración del fruto es homogénea en la planta. Y eso permitió industrializar la cosecha. Una vez que el agricultor veía que los tomates estaban listos, estaban todos listos. Y por lo tanto podía meter máquinas al campo y los cosechaba todos. El proceso se hizo más barato y por lo tanto el precio cayó. Sin embargo, la mutación que permite esto afecta a un gen que también controla la producción de azúcares en el fruto y por lo tanto los tomates más fáciles de cosechar son menos sabrosos y huelen menos rico. Es un costo que pagamos por tener fruta que es más fácil de cosechar. En cambio, estos tomates feos, porque tienen esas estrías, son poco homogéneos, esos son los ricos, ¿ya? Así que también es una lección de vida. A veces los más feos son los más ricos, así que no lo olviden.
Gabriel, aquí en la zona de Valparaíso se está volviendo Limache, nuevamente muy caros sí, y a los tomates que antiguamente eran de los limachinos. limachinos. Sí, de hecho, hubo un proyecto científico de la Universidad Católica de Valparaíso, de la PUC-B, que rescató a esta variedad de tomate y se volvió a proteger y hoy es una variedad oficialmente reconocida por el SAC. El tomate limachino, el poncho negro, ¿cierto? Que es parecido al que está en la foto, que fue cultivado en Chile por un agricultor italiano y que se perdió en el tiempo porque era más caro y la gente prefirió el más barato y se dejó de consumir por el precio. Pero su sabor era otra cosa. Y por eso fue rescatado por esta investigación científica, fue protegido y ahora está nuevamente disponible. Como dice Raúl, es mucho más caro porque la producción es más cara y además es más rico, pero no es más caro por el sabor, ojo con eso. Es más caro porque es más difícil de producir. De la mano con eso es más rico, ¿ya? Pero cuando ven este tomate, piensen en la producción. Eh, Hablando de la zona de Valparaíso, eh, también la zona de Quillota, por ejemplo, es famosísima por el cultivo de las chirimoyas, ¿ya? Las chirimoyas son cultivos que no son originarios de Chile, vienen de Ecuador. Las chirimoyas fueron domesticadas en Ecuador y las variedades comerciales crecen en Chile, pero esas variedades comerciales deben ser polinizadas por insectos que no viven en Chile. Y por lo tanto, la única forma de obtener chirimoyas comerciales es polinizarlas a mano. Todas las chirimoyas que ustedes ven en los supermercados o en las ferias, todas fueron fertilizadas a mano. Eh, Hay mujeres que son más cuidadosas con este trabajo que un día en la tarde recolectan polen a mano de cada flor, almacenan ese polen y al día siguiente con el mismo pincel pintan con polen la parte femenina de la flor y así se desarrolla el fruto. Están polinizadas a mano. Todas las chirimoyas comerciales fueron polinizadas a mano. ¿Ya? Es impresionante. Es un trabajo increíble. Ahí tienen varias plantas que de solo mirarlas harían explotar a más de algunos, ¿cierto? Tenemos repollo, coliflor, brócoli, brusela. A mí me gustan todas. Hay gente que le gustan solo algunas de estas plantas. Le gusta el brócoli, pero no el repollo, por ejemplo. O le gusta el repollo y no la coliflor. O le gusta la coliflor y no las bruselas. Bueno, si ustedes son de esos, sepan que todas estas plantas son la misma planta. Todas estas plantas son Brassica oleracea, una planta que crece en el Mediterráneo, la planta de la mostaza silvestre, así se llama, y a través de distintas mutaciones se producen todas las plantas que ustedes conocen. Por ejemplo, el brócoli es un ramo de flores. Es el grupo de flores que está arriba que la planta mutó y produce ahora una cabeza que está llena de flores. Y esa cabeza llena de flores es el brócoli. El brócoli no es otra cosa que un ramo de flores, así que ya lo saben. Pueden llegar a la casa, señores, con un ramo de brócolis. Se los van a tirar por la cabeza, pero tienen que explicar rápidamente que son flores, ¿ya? La coliflor es otra mutante donde las flores se convirtieron en una masa de tejido indiferenciado y eso es la coliflor. El repollo es otra mutante donde se multiplicaron las hojas de la base y eso formó una coliflor. Las bruselas son otra mutante donde en vez de flores se producen como coliflores chicas. Las flores se convirtieron en hojas, ¿ya? Pero es la misma planta. Es la misma planta. Yo les dije que la coliflor era un ramo de flores, perdón, el brócoli es un ramo de flores. De hecho, esto lo hice en mi casa. Esta es una de esas cositas verdes del brócoli. ¿Se han fijado que son muchas cositas verdes chiquititas? Bueno, con una lupa yo tomé una de esas y la desarmé. Lo que ven a la derecha es lo que hay dentro. Es una flor. Tiene pétalos, tiene pistilos, tiene antera. Es una flor, ¿ya? En miniatura. Cada cosita verde del brócoli es una flor. Y el brócoli es entonces un ramo de flores. Y es una mutante de la Brassica oleracea y son todas la misma planta. Domesticada, por supuesto, por el hombre. Uf, la frutilla. Probablemente mi historia favorita. Las frutillas tienen su momento de éxito en Wimbledon, ¿cierto? Las sirven con crema, son como la estrella del Wimbledon. Las frutillas solo existen, esas frutillas, las frutillas comerciales que se llaman Fragaria ananasa, solo existen porque el rey de Francia mandó un espía a Chile. Lo que están viendo ahí es la frutilla silvestre, de este porte. Parece una frambuesa, son chiquitísimas. La fresa actual es una cosa grandota, ¿cierto? Te caen en la palma de una mano.
La fresa silvestre es de este porte. Miren, hay dos en la palma de una mano, son chiquititas. Esta fresa, la grandota, solo existe porque el rey de España, perdón, porque el rey de Francia mandó a un espía a Chile, el señor que está ahí, Amadeo Fressier, ingeniero naval y espía francés, que vino a Chile en 1700 a hacer planos de las ciudades españolas en Chile y Perú. Era un espía. De hecho, el primer mapa de Santiago, que tiene características técnicas, fue hecho por este señor. Antes de eso había puros dibujos a mano, sin escala. Este señor hizo el primer mapa profesional de Santiago, Amadeo Fressier. Era un gran observador además, y él descubrió que los mapuches, en la zona sur de Chile, ahí en la zona de Purén, crecían un tipo de frutilla distinta a las que se conocían en Europa, que eran estas chiquititas rojas. Las frutillas de los mapuches eran grandes y eran blancas. Las famosas frutillas blancas de Purén y de Contulmo, ¿ya? La frutilla blanca. Y él vio esta frutilla y dijo, oye, es un gran regalo para el rey. Le voy a llegar estas frutillas blancas grandes. Así que agarró 5 plantas con fruta, las metió al barco y se las llevó. 3 meses se demoró en llegar. Así que llegó sin fruta, pero él llegó contando, oye, esta planta produce frutillas de este porte y blancas, son como un huevo. Y toda la gente así como, oh, esperando las frutillas, nunca dieron fruto. Nunca. Nunca. Ahí está el dibujo que hizo en su libro, un libro precioso que se llama Historia de los viajes por los mares del sur. Este es el dibujo que hizo Fressier de la frutilla blanca. Ahí dice Fragaria chiliensis, fructu máximo, folius carnoso, ictus vulgo frutilla. Así le decían los españoles a esta planta, la frutilla. El único lugar del mundo probablemente donde se le dice frutilla, porque en el resto del mundo se le dice fresa. Bueno, esta planta nunca dio fruta en Francia, nunca. No hay caso. Pero como se puede crecer por estacas, ¿cierto? Y las abuelitas nuestras muy bien lo saben, patillitas, toman un pedacito de la planta, la crecen más allá, bueno, se llenó de plantas chilenas, pero nunca dieron fruta. Ahí está la fresa blanca, está la fresa chilena, la que se llevó fresiera allá a Francia. Lo que se descubrió es que la fresa chilena tiene sexos separados por cada planta. Hay plantas hembras y hay plantas machos. Y como Fressier se llevó plantas con fruta, plantas que en algún momento tuvieron óvulos, se llevó solo plantas niñas, solo plantas hembras. Así que nunca iban a dar fruta porque no tenían con quién cruzarse. Y a un botánico francés que se dio cuenta de esto, se le ocurrió crecer las plantas chilenas al lado de las fresas que crecían en Europa. En verano, en París, juntitas las dos, ahí chuninuni, se cruzaron y nació la fresa comercial. La Fragaria ananasa, que es Fragaria cruz ananasa, es un híbrido que se llama fresa piña por el tamaño, y es un híbrido entre dos especies de frutillas que estaban separadas por 15.000 kilómetros. Y la única razón por la que existen es porque el rey de España mandó un espía a Chile que encontró la frutilla chilena y se la llevó vuelta a Francia. Y las pudo juntar, se cruzaron y nació la fresa comercial. Y que se nota que tiene genes chilenos porque queda muy bien nadando en vino tinto, ¿cierto? Ahí están los genes chilenos expresados en la fresa. La mitad del genoma de la frutilla comercial viene de Chile. La mitad del genoma de la fresa comercial viene de Chile. Y no existiría si no fuera por esta historia de espías. Hoy el desarrollo de este tipo de plantas, ¿cierto? Como preguntó Raúl, está siendo acelerado por la biotecnología y por otras herramientas, y es muy importante que lo hagamos porque estamos enfrentando condiciones agronómicas catastróficas. Las grandes sequías están matando nuestros cultivos, que no están adaptados para estas condiciones de crecimiento. Y por lo tanto es la ciencia la que puede ayudar a que estos cultivos se adapten más rápido, generando, por ejemplo, cultivos que sean tolerantes a la falta de agua, a la salinidad y el ataque de los patógenos. Y de hecho en Talca, un investigador acaba de producir un trigo que puede crecer con muy, muy poca agua. Y también se están desarrollando otro tipo de plantas para enfrentar estos escenarios climáticos adversos. Lo interesante y como resumen de esta charla es que todo lo que ustedes comen ha sido domesticado por el hombre y es producto del trabajo de agricultores desde hace miles de años, ¿ya? Así que cada vez que vayan a la feria, cada vez que vayan a La Vega, cada vez que compren frutas y verduras, piensen en la historia de esos cultivos, que no son productos sencillamente de la naturaleza, son productos del trabajo y del ingenio de los agricultores que han trabajado para obtener estos cultivos en los últimos 10.000 años.
Esa era la charla que les quería presentar hoy. De nuevo, les dejo mi correo electrónico por si lo quieren anotar y hacerme preguntas, y mi cuenta de Instagram y Twitter, que es la misma, Gabo Tuitero, y abajo los libros de ciencia que he publicado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gabriel. Estuvo súper interesante la charla, súper buena. Ahí también nos escriben, muchas gracias, Gabriel. Lo mismo. Encantado. Si tienen alguna pregunta, feliz de contestar. Raúl tenía alguna pregunta más. Yo quisiera No hacer sé, Raúl, si quieres hacerla. quisiera hacer algunas preguntas. Gabriel, en primer lugar, o sea, yo pienso que como actuales seres humanos tenemos que tener un reconocimiento a nuestros antepasados Sí. que lograron estas variedades comestibles de vegetales y plantas y frutas que consumimos hoy. O sea, ellos hicieron de alguna manera Sí. una presciencia que usa elementos de la estrategia científica y sin saberlo y de una forma empírica. Sí. Lo segundo, quisiera que te refirieras a dos cosas. Tengo entendido, o sea, muy superficialmente, de que para hacer variedades distintas de vegetales y de plantas, frutas, se utiliza crear variedades mutantes utilizando la radioactividad. Sí. Entonces quisiera que te hubieras referir un poquito a eso. Y lo otro, quisiera también que pudieras diferenciar entre qué es lo que sucede en el proceso de la selección de plantas hechas por el hombre natural, que es en donde surgieron las variedades que conocemos hoy, y la que se hacen en la transgenia. O sea, digamos, ¿cuál es la diferencia? Porque a pesar de que me gusta mucho conocer este tipo de conocimientos científicos, así no lo manejo. Sí, muy buenas preguntas, Raúl. Acabo de dejar en el chat del Zoom un link a una página donde aparece un jardín atómico, ¿ya? Ese jardín atómico es una área de cultivo circular donde al centro se pone un elemento radioactivo y las plantas se crecen a distintas distancias de ese elemento radioactivo, que genera mutaciones al azar, le dispara todo el genoma, saltan genes, se pierden cromosomas completos, y de vez en cuando aparece una variante mutante que es útil. Variedades de cebada que se usan en la industria del whisky, el maní del cóctel es también una variedad mutante, hay variedades de arroz también que fueron seleccionadas ahí, y efectivamente uno juega los dados ahí, po. Uno muta al azar y de repente aparecen variedades, nadie sabe qué cambios genéticos hubo, nadie los estudia. Sencillamente sabemos que hay cambios fenotípicos que uno puede ver y que generan cultivos que son útiles. Y de hecho hay un programa de Naciones Unidas, déjame buscar el link, donde se está impulsando, ¿cierto?, este tipo de programa. De hecho, te voy a dejar acá un artículo también del New York Times, por si acaso, si lo quieren leer, donde aparece un comentario con respecto a este tipo de cultivos. Y de hecho, como les decía, es un programa de Naciones Unidas, ¿ya? Es un programa conjunto con la International Atomic Energy Agency, la Agencia Internacional de Energía Atómica, y que tiene este programa, y que también voy a poner el link acá en el chat, y es un programa que es oficial para generar cultivo. Así que sí, no son mayoritarios. No recuerdo cuántas variedades comerciales hay de este tipo, pero es una estrategia que se ha usado, y se usa, y se sigue usando, ¿ya? Así que sí, existe, se usa, y probablemente ustedes han comido o bebido plantas producidas usando esta tecnología. Y con respecto a la transgenia, las principales diferencias con respecto a la selección artificial es que cuando tú seleccionas artificialmente, mezclas genomas completos de dos individuos. Por ejemplo, suponte que tienes un manzano que produce mucha fruta, pero pequeña. Y tienes otro que produce mucha fruta, poca fruta, pero grande. Tú quieres un manzano que produzca mucha fruta grande. Bueno, los cruzas a los dos, po, y va a obtener una distribución de estas dos características en cientos de semillas. Tienes que sembrarlas todas, crecerlas y evaluar las frutas. Y vas a tener algunos de fruta pequeña y grande, perdón, de poca fruta pequeña, otros de mucha fruta pequeña, otros de mucha fruta grande y otros de poca fruta grande. Pero a lo mejor el de mucha fruta grande además es amargo, porque mezclaste todos los genes. Entonces tienes que volver a seleccionar.
El proceso de breeding o de selección es largo, toma a veces décadas. En el caso de los frutales puede tomar literalmente décadas. Y hay mejoradores que en vida no han visto el producto de su trabajo, porque ha sido tanto tiempo que ha pasado. Una de las ventajas de la transgenia es que como se transfieren pocos genes, el efecto es local y eventualmente puede ser más rápido, ¿ya? Pero existe un estigma con respecto a la tecnología y se habla de los frankenfoods y que los transgénicos son malos y que causan cáncer. Y la verdad es que la discusión desde el punto de vista científico en esa área está zanjada hace rato. La discusión hoy tiene que ver más bien con el acceso a la tecnología, con el patentamiento, pero insisto también, y lo comenté en la charla, hoy la protección de especies vegetales hace que en la práctica todos los cultivos sean patentables, todos los cultivos nuevos obtenidos por alguien. Si tú te encuentras, por ejemplo, Raúl, caminando por el bosque, te encuentras una variedad de frutilla azul, no la puedes proteger, porque no es una obtención, es un hallazgo. Solo puedes obtener solo puedes proteger lo que tú obtienes. Y si tú obtienes esa variedad de frutillas azules, tienes que demostrar cómo la obtuviste. El SAC te va a fiscalizar, te va a preguntar de dónde sacaste los parentales, qué cruces hiciste, y después tienes que demostrar que la característica es homogénea, que se repite, que es estable en el tiempo. Y después de esos ensayos que pueden durar años, recién ahí se te otorga el certificado de obtención a ti como obtentor y se te otorga la explotación por 20 años, ¿ya? En el caso de los frutales por 25. Pasado ese tiempo, la obtención caduca y el cultivo pasa al dominio público, ¿ya? Entonces, hay diferencias en el tiempo, en la cantidad de genes, en la tecnología, en los procesos de patentamiento muchas veces. em, Se usa para algunas cosas en particular, puede ser muy entretenido, muy atractivo, particularmente cuando se trata de apagar genes. Por ejemplo, si tú identificas un gen que es responsable de la producción de un compuesto amargo, con transgenes fácilmente lo puedes apagar, ¿ya? El punto es que primero tienes que identificar el gen. Entonces hay mucha investigación previa que hay que hacer, ¿ya? Principalmente universidades y empresas hoy son las que trabajan en esa área. Eso. Gabriel, ¿podría hacerte solamente Sí, una claro. última consulta? Dale, dale. Dos cosas. Me parece que parte de los estudios para nuevas variedades mutantes y seleccionar las que son más convenientes tiene que ver un poco, se me ocurre, de acuerdo a lo que tú has dicho, a la epigenética. ¿Ah? Eso por un lado. Y lo otro, tú dijiste algo al principio y con respecto a los neandertales, y que me gustaría, no creo estar equivocado, pero y tú mostraste unos dibujos y de unas cavernas Sí, de nuestros antepasados prehistóricos. sí, Y, y no solamente eso, esos dibujos son propiamente exclusivos del Homo sapiens, sí, sino que también son exclusivos también de los neandertales, quienes también hicieron sí, dibujos en cavernas que se han encontrado en España, sí, en cuevas de España, etc. sí, sí, Lo que a mí me lleva a inferir y pensar que también manejaban en cierto modo el lenguaje, o sea, hablaban, no sí, solamente era una propiedad exclusiva del Homo sapiens, porque de lo sí, contrario no habrían tenido esa capacidad de ya, expresar y hacer arte sí, como lo hicieron. Y sí, también tienen muy, otras muchas cosas que hicieron que también parecidas, o sea, que son propias también del Homo sapiens. sí, Eso, Gabriel, y muy agradecido, muy agradecido. muy interesante la pregunta. Estaba pensando en la segunda, olvidé la primera. La epigenética. Ah, ya. El rol de la epigenética en estos cambios todavía no está establecido claramente. Eh, l- hoy por hoy, la mayor parte de los cambios en la apariencia de los cultivos, cuando se tratan con radiación, tienen que ver con la pérdida de genes completos, de secciones genómicas, de cromosomas completos, de inversiones. Son cambios genéticos bien grandes. Aún no se ha estudiado si además hay efectos epigenéticos. Lo que sí se sabe es que la epigenética controla el funcionamiento de muchos genes y eventualmente tú modificando aquellos factores que tienen que ver con los cambios epigenéticos podrías cambiar la apariencia de un cultivo. Pero esa es un área que está todavía muy en pañales porque no se entiende del todo bien, ¿ya? Con respecto a la segunda pregunta, es efectivo que hay consenso entre quienes estudian a las culturas humanas antiguas y particularmente a Neandertals y Homo sapiens antiguos preneolíticos, de que el pensamiento simbólico era parte del repertorio cognitivo de los neandertales. Eso quiere decir que podían imaginar cosas y plasmarlas en dibujos. Sin embargo, toda la evidencia anatómica por la forma de la tráquea, de la caja torácica y otras características distintas,
hacen que muchos investigadores crean algo que es imposible confirmar, que los neandertales no eran capaces de emitir sonidos que les permitieran generar un lenguaje, sino que más bien gruñidos, ¿ya? La comunicación con gruñidos puede efectivamente ser un tipo de comunicación. Y si estamos conversando y tú me muestras algo y te digo, te digo que no, tú me puedes entender. Pero se cree que el desarrollo de un lenguaje fluido y complejo no fue alcanzado por los neandertales y que esa eventualmente sería una de las explicaciones para entender por qué desaparecieron. Porque fueron sobrepasados por los sapiens y se cree que la existencia de un lenguaje oral que permitía organizarse mejor, cazar de manera más eficiente, prepararse mejor, fue uno de los factores decisivos. Insisto, evidencia concluyente de esto nunca va a haber probablemente. Es evidencia circunstancial tanto anatómica, de restos que se han encontrado, y a partir de eso se hacen inferencias. Y considerando otro hecho, uno puede decir sí, es plausible, ¿ya? Pero efectivamente, Raúl, es imposible decir que no desarrollaron un lenguaje oral, y se cree que no lo hicieron por ciertas características anatómicas y por el hecho de que finalmente se extinguieron. Entonces se cree que un factor que contribuyó a eso podría haber sido la ausencia de un lenguaje oral. Eso no quiere decir que no hayan tenido habilidades cognitivas complejas. Y la evidencia, por ejemplo, de cima de los huesos en España, sugiere que efectivamente esta especie, una de las tantas especies de humanos que vivió en nuestro planeta, pero probablemente una de las 2 o 3 que convivieron en Europa por aquella época, sí eran capaces de tener un pensamiento complejo, un pensamiento simbólico, que eran capaces de generar arte, que enterraban a sus muertos, que es probablemente uno de los primeros indicios de la cultura humana, enterrar a los muertos, los ritos fúnebres. Entonces, para resumir un poco, no hay evidencia concluyente para ninguna de las 2 conclusiones, pero la evidencia disponible sugiere que es muy plausible concluir que no lograron desarrollar un lenguaje oral complejo, tanto por la evidencia anatómica disponible como por el hecho de que finalmente esta especie desapareció. Y se cree que un factor que pudo contribuir a su desaparición fue justamente la incapacidad de generar un lenguaje hablado fluido y complejo. ¿Ya? Eso. Muchísimas gracias, Gabriel. Ya nos pasamos de la hora, así que te quiero agradecer por estar con nosotros el día de hoy. También quiero agradecerles a todos los que estuvieron participando en esta jornada. Y bueno, comentarles que van a poder revisar esta sesión y más contenido en el sitio web de Abra Aprendizaje, en abraaprendizaje.com. Muchísimas gracias y les deseamos que tengan un excelente día. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Chao, Nos chao. vemos. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Gracias, Gabriel. Gracias a todos, chao, chao. Chao, que estén bien.